Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Nortevisión. Esta semana nos acompaña, como viene siendo costumbre últimamente, Hilario Esteves y Javier Hernández. Yo quería, el programa de hoy, si les parece bien, que se va a basar en un tema polémico, que es refundar el capitalismo, otra vez. Y para ello vamos a poner sobre la mesa determinadas cartas para ver qué tal se juegan. De un lado, el comercio, el rey de las empresas creadas y de las disueltas. El comercio fue también protagonista en las disoluciones. El 21% de las sociedades disueltas fueron el pasado año y las comunidades con mayor sociedades mercantiles fueron Madrid con 29.700, Cataluña con 18.000, Andalucía con 15.000 y las que menos crearon empresas fueron La Rioja, 443, Cantabria, 642, la Comunidad Foral de Navarra, 785. La actividad de estas, así vamos situando la tarde-noche, el comercio, las que más se crearon, inmobiliarias, construcción, hostelería, actividades profesionales, industria, energía, actividades administrativas, información y comunicaciones, transporte, agricultura y pesca y transporte y almacenamiento. Bueno, esto demuestra que la economía en nuestro país está algo floja. Vemos que no es que entre en recesión, pero sí, el problema es que, como suelo decir, si Europa estornuda, pues nosotros podemos coger un buen resfriado. Esperemos que Europa no estornude y nosotros, la España y Canarias en particular, pues no sufran esos problemas. Y la radiografía del nacimiento de empresas también es muy importante. En la Unión Europea se crearon casi el 9,5% de 2017 y en el 2016 fue por un estilo 9,3 y en el 2012 el 9. Yo creo que estamos en una tendencia donde los países que más crearon empresas fueron, curiosamente, Lituania, Portugal, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia, Bulgaria, Estonia, Dinamarca, Rumanía y España en el puesto 18. Yo me pregunto, es un artículo de Joaquín Estefanía del periódico El País, que creo que es muy interesante y me gustaría que lo pudiéramos debatir, refundar el capitalismo de nuevo. Los economistas, filósofos y sociólogos lo que pretenden es suprimir los excesos y abusos del mercado para que éste sobreviva. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Lo que yo no sé si filósofos, economistas y sociólogos tienen capacidad para que el mercado continúe y que los excesos y abusos disminuyan o desaparezcan. ¿Ustedes qué creen con respecto a eso? Buenas tardes. Empezamos fuerte la tarde, ¿no? Refundar el capitalismo. Yo creo que primero tenemos que ubicar el término, ¿no? Confundimos, desde mi humilde punto de vista, capitalismo con mercado. Y el mercado es la comunicación de partes y yo creo que esa comunicación, esa fluidez es necesaria en cualquier proceso para que lleguen a un acuerdo y lleguen a las mejores condiciones. Otra cosa es que hay aspectos del funcionamiento de la economía que no se pueden dejar solo en manos del mercado, que tiene que intervenir la administración pública, sobre todo cuando hablamos de comida, de elementos básicos para el ser humano. Pero capitalismo es una cosa, es especulación, es inversión, y mercado es comunicación. El problema del capitalismo básicamente es que no ha habido una alternativa, es decir, los partidos de izquierda lo que han hecho es gestionar el capitalismo, gestionarlo de otra forma, con una mayor intervención, haciendo políticas sociales, compensando los excesos del capitalismo, dando prestaciones a las personas que estaban en exclusión social, pero realmente no ha habido una opción nueva, una opción donde cojamos lo bueno del mercado, que es que dos partes se pongan de acuerdo y valoren las cosas y lleguen a mejor solución, y donde el equilibrio, ¿no? Porque yo creo que una sociedad no se mide por los premios Nobel que crea o por la excelencia que crea, sino porque la media de la sociedad va evolucionando, cada vez más la media de la sociedad va mejorando y todos se reparte entre todos, y si alguien es premio Nobel o alguien es muy excelente, pues surgirá, pero lo importante es que nadie se quede atrás. Hay que buscar un modelo donde nadie se quede atrás, donde todos tengamos las mismas oportunidades y donde ya el funcionamiento eficiente de determinados mecanismos como el mercado hagan que la gente excelente pues recorra un mejor camino, ¿no? Entonces, refundar el capitalismo yo creo que no, yo no me gusta refundar nada.
Me gusta hacer cosas nuevas, innovar, ¿no? Aparte de que ya el capitalismo tuvo su oportunidad en el periodo industrial, porque ahora tú dices, hace falta capital, grandes capitales para hacer o para poner en marcha empresas en el mercado actual. Aparentemente no. Es decir, es una época en la cual no se le ve una necesidad. El capital, pues prácticamente como lo tenemos concebido en la mayoría de los casos, es algo necesario para invertir, para generar más capital. Claro, los dueños de ese capital no han tenido nunca en cuenta, ni siquiera en el periodo industrial del siglo pasado, el trabajador, que es el que hace que ese capital se recupere y contenga unos beneficios superiores a lo mejor muchas veces a los que pensaban. No se ha encargado de distribuir ese beneficio, no solo el dueño del capital ha recibido ese gran beneficio y con lo mínimo que ha podido ha contentado a los trabajadores, que son realmente lo que han hecho que el capital se produzca. Es decir, volver a esto a mí me parece una locura, es decir, es volver a la explotación de la persona con fines nada más que de obtener un rendimiento a aquel que ha aportado el capital. No contamos el capital humano, no contamos el factor producción que está en manos de las personas, ni contamos que para que esto fuera mejor, tendríamos que debían primar los que tengan capital a la producción, a la forma en que el trabajador produce o a la forma en cuando no es de producir, como es la administración, la celeridad con que se hacen las cosas, lo bien que se hacen las cosas. Esto no da lugar. Ni la administración prima a sus funcionarios, bueno, sí, prima a los amigos. Tenemos casos en Canarias concretos de determinados médicos que han sido primados por el Servicio Canario de Salud y siguen siendo, que no se entiende por qué, mientras otros que a lo mejor trabajan mucho más no están siendo. Eso es lo que hay que evitar que se haga con el capital, con el público y con el privado, porque al fin y al cabo lo que usa la administración también es capital. Yo creo que hay que pensar eso. Estamos en una economía de libre mercado, o como queramos llamarlo, un mercado de libre economía, pues ese mercado es el que hay que estimular y mover para que aparezcan cosas nuevas, se hagan cosas nuevas, pero volver a refundar el capital después de lo que ha hecho el capitalismo en este tiempo atrás, que la mayoría de las huellas no son nada buenas. Hay que decir que también hay cosas buenas, ha hecho cosas buenas, pero así por principio lo que ha hecho es explotar al máximo al trabajador. A propósito, dije que sería oportuno que el título de hoy, de esta noche, de este programa, sería refundar el capitalismo otra vez. ¿Por qué? Y esto viene porque en septiembre del 2008, dice Joaquín Estefanía, no lo digo yo por supuesto, un acobardado presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, hizo unas declaraciones célebres que retumbaron en el mundo entero. La autorregulación para resolver todos los problemas se acabó. Hay que refundar el capitalismo porque hemos pasado a 2 dedos de la catástrofe. Continúo. Dice así, el sector financiero a trancas y barrancas salió de la crisis mediante paladas y paladas de ayudas públicas en forma de dinero, avales, garantías, compra de activos malos, liquidez casi infinita a precios muy bajos. Y aquellos verbos que se conjugaron voluntariamente una y otra vez, refundar el capitalismo, reformar el capitalismo, regular el capitalismo, embriagar el capitalismo, etcétera, se olvidaron. Bueno, yo lo que sí tengo claro es que en los cambios que tiene hoy en la sociedad en que vivimos, en que actuamos, como bien decía Hilario por un lado y Javier por otro, es complicado refundar, pero lo que sí a lo mejor habría que tener una reflexión seria y profunda de los que tienen que tenerla, porque nosotros poco pintamos en este complejo mundo, es que lo que no se puede es seguir amasando dinero unos muy pocos y cada vez es más la brecha con lo que cada vez tienen menos. Yo creo que eso es fácil decir repartir, sí, pero hay que ver qué solución le dan a los gobiernos. Hoy estamos viendo un detalle que el precio del barril de petróleo Brent con esta situación del coronavirus está a 31,5 euros el barril y la gasolina nosotros sigue estando al precio que está. Yo no sé más cara, ha subido. Sí, pues peor todavía me lo pintan. Ha subido en los últimos días, con lo cual, si ya Javier lo dijo, es decir, hay que conseguir una clase media estable y alegre, es decir, que se mueva el dinero, que las cosas circulen, que haya actividad, que haya vida, para que la sociedad pueda tener y que esté satisfecha en todas aquellas necesidades del día a día. Es que el capitalismo tiene muchos errores, ¿no? Pero la principal es la que estamos comentando los tres, la concentración. El capitalismo provoca que el capital tenga un apalancamiento financiero y el capital provoque capital y se acumule en pocas personas. Eso pierde eficiencia. Y sobre todo el único objetivo de un capitalista es la rentabilidad. En cambio, cuando habla antes de la creación de empresas,
Habría que ver qué tipo de empresas, si son personas emprendedoras, que es otra cosa totalmente distinta, personas que generan su propio empleo, que a través de una idea, de un conocimiento, generan innovación y generan riqueza, ¿no? Entonces, habría que ver la mortalidad, ¿no? Porque se genera mucha empresa, pero que igual no vive ni un año. Y posiblemente también esté vinculado con el sector comercio, es un sector muy sencillo de montar, vender y comprar. No tengo que tener grandes conocimientos. Y desaparecer también. Claro, y desaparecer, porque realmente compro un producto y lo vendo, no añado un valor, no aporto nada, no aporto un conocimiento, no aporto un asesoramiento, no aporto... Y por tanto, mientras haya margen y el volumen, margen y volumen hace que pueda pagar alquiler, que pueda pagar los seguros sociales, que pueda pagar los gastos y que me pueda tener un beneficio. Si no consigo margen y volumen, pues cierro. Por tanto, estamos hablando de un modelo que está pervertido porque lleva a acumulación, y la acumulación lleva a ineficiencia. Está pasando con China. La acumulación en China hace que el coronavirus pues desmonte todo el modelo económico y que no haya solución, porque ahora mismo la solución es, como es una crisis de consumo, pues vamos a los 6-7 meses que tardamos en conseguir unos fármacos, pues vamos a apoyarnos, ahora los gobiernos están dando unos incentivos, van a dejar que no paguen el IVA o el IGI, unas medidas hasta que los científicos encuentren la solución médica, ¿no? Pero una vez que los científicos encuentran la solución y el fármaco o lo que sea se pone en circulación, que los países hacen un acoplamiento bestial de la materia para atender sus necesidades, si no realmente se consume todo, la empresa va a reponer al capital, el gobierno decir, le devuelvo lo que no he usado, no, deme el dinero. No. Lo que pasó con la gripe A hace tiempo, que se hicieron inversiones multimillonarias. España compró. En comprar, y al final resulta que la mitad o más del material que se compró hubo que tirarlo por desuso. Pues posiblemente con esto vaya a pasar lo mismo. Sí, aquí había que profundizar una cosa que Javier empezó a tratarla, es que ¿por qué han ido todas las grandes marcas a producir a China? Esa es la gran pregunta. Por tener más beneficios. Más beneficios, porque es más barato, porque se paga porque menos. El capital quiere rentabilidad, y la rentabilidad se obtiene con margen. Entre ahora, menor coste, mayor margen. Y ahora con ese grave problema de las fábricas chinas, que aunque dicen que están empezando a remontar el virus, el problema, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Van a seguir las grandes empresas invirtiendo en China, en fábricas, para que venga el producto más barato? Porque todo esto se deslocaliza, y esto es un tema muy serio a presentar. Las grandes empresas no invierten en China en fábricas, compran materia elaborada en China. Sí, pero claro. No invierten nada. Bien, rectifico. La compran a precios bajos, sí, para obtener grandes beneficios. De acuerdo, pero ahora, con este claro golpe en la línea de flotación que se lleva la economía en el mundo occidental, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir utilizando lo mismo? No producimos en determinados países, europeos concretamente, porque sale más caro que en China. Hombre, desandar ese camino no es fácil, porque tenemos que construir una alternativa, y eso estamos hablando de volver a retomar las fábricas en Europa o en otras localizaciones, ¿no? En África o en otros espacios, ¿no? Por tanto, es un proceso a medio y largo plazo. Yo creo que el susto ha sido importante, y el susto está siendo importante como para que los gobiernos tomen decisiones a medio y largo plazo y empiecen a descentralizar la producción. Como bien dice Yayo, no es que inviertan, lo que han hecho es entregarse a China, entregarse a su modelo económico, a un modelo económico basado en la esclavitud, en bajos costes, porque le pagan poco a las personas, porque es una dictadura, porque es un modelo económico intervenido totalmente, ¿no? El capitalismo es ahora el único sistema económico del planeta. Antes se llamaba de otro modo imperialismo, y apenas quedan rastros de comunismo como una posible sustitutiva. O sea, esto también es otra. Se están dando una serie de circunstancias que a lo mejor no se valoran en un determinado momento, pero se van acumulando en el cajón, y una vez que ocurre algo, se saca. Es que ya no hay comunismo. Entonces, es que los extremos tampoco son buenos, los extremos son malos. Tenemos que gestionar otro nuevo modelo que tomemos lo mejor de cada cosa. El funcionamiento del mercado para unos elementos, la intervención para compensar, las políticas fiscales para redistribuir, que montemos un nuevo modelo donde básicamente el centro sean las personas y su bienestar y la mejora colectiva, ¿no? Pero no vayamos tan lejos, vente a Canarias. En esta autonomía se puso
un impuesto para ayudar al desarrollo industrial, el AYEM, ¿no? Sí, sí. Se ha puesto ese AYEM y resulta que los productos que se elaboran en Canarias que reciben esa ayuda son todos más caros que los que vienen de fuera, que tienen que pagar un impuesto para ayudar a la industria canaria. Si esto lo pudieran explicar los políticos, pues yo me quedaría contento, pero lo que han hecho es poner en manos del capital ese que tienen las empresas, más capital para que ellos sigan creciendo. Yo me ha sorprendido hoy ver en algunos periódicos que una de las empresas que pudiéramos decir mayores en cuanto al tema de alimentación de Canarias está en unos momentos bastante delicados, porque encima de las ayudas que ha utilizado de Europa con el cuento del REA para abastecer a Canarias, resulta que encima las han mal utilizado. Y eso es la tristeza del capital, porque posiblemente no es que las hayan mal utilizado, sino que las han desviado hacia otras inversiones cambiando el nombre o cambiando la actividad, con lo cual de donde sacamos el dinero no lo reinvertimos en lo mismo y nosotros seguimos. Lo que pasa es que vamos a hacer aquello porque ya no es competitivo en el mercado, no es productivo para mí. Además, ¿para qué? Mi madre con 85 años siempre me dice, en la caja no te llevas nada, mi hijo. Ya. Es decir, si la vida son 80, 90, 100 años, ¿cómo te vas a comer millones y miles de millones de euros? ¿Para qué concentramos ese capital en unas manos determinadas, en una familia determinada? No tiene sentido ni humano, salvo la avaricia o el poder o otro tipo de elementos. No, la avaricia y la ambición tú sabes que no tienen límite. ¿Qué sentido tiene acumular y acumular capital en una familia, en unos apellidos, en su cabeza, en sus decisiones, cuando la diversidad crea eficiencia, cuando la diversidad crea efectividad, ¿no? Eso es muy bien decirlo, pero la realidad es otra, porque esos grandes grupos, esos grandes lobbies de poder empezaron generaciones atrás, a lo mejor en 200 años atrás. Eso se nota mucho en Centro Europa y fundamentalmente en Alemania, donde la ambición, la cultura, los descendientes de los patrones que hubieron en el XVIII y en el siglo XIX y en el XX, pues da lugar a esa concentración, porque es el modo que tienen es lo que han, perdón la expresión, lo han mamado de pequeño. Por eso los valores del capitalismo son bastante, si los llamamos valores, que creo que es una contradicción. Sí, sigo leyendo. Pero Manolo, perdón. ¿Por qué te vas a Alemania? Quédate en Canarias. Bueno, en Canarias. ¿El Canarias económico fiscal para qué ha servido? Para que los 4 grupos de presión capitalistas de esta autonomía tengan más dinero para ellos. Porque no es verdad que el régimen económico fiscal sea un régimen económico social. Es fiscal y después económico. Las letras debían cambiárselas, ¿no? Y eso es lo que en Canarias era la salvación y era la mayor de las falsedades y la mayor mentira que se le ha dicho a Canarias desde X tiempo, desde que se marchó Juan Pulido Castro del Cabildo, en que nos plagamos y quitamos nuestros puertos francos, que no era verdad que no se pudieran mantener en Europa, porque hay montones de puertos francos en todos los países europeos, y Canarias debió de mantener su régimen específico, no meter con calzador el régimen económico fiscal, que no es económico y que no ha ayudado para nada a Canarias. Canarias con los puertos francos fue capaz de abastecerse en todo lo que necesitaba, carreteras, hospitales, enseñanza, en todo. Y encima dar dinero a Madrid. A lo largo de este año 2020, seguro que se tocará de nuevo este tema en esta tertulia o en otra, porque parece que hay mesas que están trabajando en lo que Esteves dice. Y antes de irnos a publicidad, quiero dejar planteado para el siguiente momento. El dominio planetario ejercido por el capitalismo se ha logrado a través de los diferentes variantes. Algunos autores distinguen entre el capitalismo meritocrático liberal, que ha venido desarrollándose gradualmente en Occidente a lo largo de los últimos 200 años, lo que he dicho, y el capitalismo político autoritario ejemplificado en China, pero también en Asia, en Singapur, en Vietnam y algunos en Europa, África o Rusia y Asia Central. Bueno, vamos a seguir en la segunda parte, si me permiten, hablando de este tema. Nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y volveremos con ustedes en breves momentos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como Producto del Año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo, como les decía hace unos momentitos, estamos en esta segunda parte de Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Nortevisión, y como siempre nos acompaña Hilario y Javier Hilario. Quiero darle otro empujoncito a este tema, porque en el Foro de Economía Mundial que se celebró recientemente en Davos, desarrolla básicamente tres tipos de capitalismo. El accionista, para el cual el principal objetivo de las empresas se maximiza en el beneficio; el capitalismo de Estado, que confía en el sector público para manejar la dirección de la economía; y el capitalismo de las partes interesadas, en el que las empresas son las administraciones de la sociedad y por ello debe cumplir una serie de condiciones, pagar un porcentaje justo, el impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos que hay ya tres clases de capitalismo. Yo creo que el problema es que si la palabra refundar capitalismo otra vez es un poco fuerte, de este artículo que estamos comentando, creo que el capitalismo tiene que hacer una reflexión profunda, y yo no sé si el capitalismo es capaz de hacer una reflexión profunda. Yo tengo mis grandes dudas que lo haga, porque no tiene nadie a los lados que apriete, que los meta en cintura, ¿no? Y me temo que veremos en los próximos años que seguirá habiendo cada vez, será un porcentaje ridículo el que amasa inmensa fortuna, y por otro lado, perdón, acabo, señor Esteves, y por otro lado cada vez habrá, como dije antes, más distanciamiento. Yo hay algo que no entiende usted dice que el capitalismo no tiene nadie a su lado que lo presione, que le haga... Sí, dígame. No, hay que decir la verdad, no lo hay, porque los gobiernos, en vez de ponerle cerco al capitalismo, están al servicio del capitalismo. Bueno, el problema que hay de fondo es ese. Ya he dicho aquí, sí, perdón, señor Esteves. Sí, pero no diga usted que no hay, sí hay posibilidades. Si los gobiernos del capital lo intentaran regular y permitirle que tuviera el beneficio que le corresponde. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, en el caso de la banca, que estén cargándote te pagan si tienes capital 0,20 o ahora te cobran, y si tienes el descubierto te cargan el 25. A ver, ¿dónde está el gobierno para decirle que no? Perdone, ni uno ni lo otro. Usted, por descubierto es esto, por capital esto, y se acabó el tema. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo que uno de los mayores capitalistas es el propio Estado. Es que el Estado se ha convertido en una empresa con un presupuesto, con unos ingresos que son los impuestos, las tasas y demás cuestiones públicas, y con el mismo modelo de funcionamiento del capital. Entonces, por eso ahora en Davos se habló de tres modelos de capitalismo, ¿no? Que al final la base es la misma. Hablaba Hilario de Canarias. Canarias es un ejemplo. Canarias, municipios como Telde, la zona de los cascos antiguos se están cayendo, las casas vacías. ¿Por qué? Porque son propiedad de grandes familias. Hay familias que tienen medio Telde y que no tienen ni capacidad de administrarlo. Y por tanto el capitalismo lleva a una concentración ineficiente total, hasta el punto que es inoperativo. Si no interviene el Estado y pone en funcionamiento, ¿cómo una familia va a secuestrar el desarrollo económico de un municipio, de su casco, de su zona comercial abierta? Porque como es propietario, no necesita los alquileres, no está en un momento de vida o sus nuevas generaciones no han sido educadas en gestionar los patrimonios, gestionar las empresas. ¿O estará esperando un momento oportuno para?
o están especulando, pero están especulando con el futuro de las ciudades, con el futuro de las familias, con el futuro de los ciudadanos. Entonces el capital pone el futuro de los pueblos, de los países en manos de los dueños del capital. Y a su vez frenan el desarrollo de esa zona, en tanto cuanto a ellos les interese. Cuando a ellos les interesa decir, ahora sí, porque van a ganar el doble o el triple de lo que tenían previsto. Es decir, que Gran Canaria es un ejemplo de familia, de apellido. Y después también yo digo es la perversión, sobre todo por parte de los gobiernos, cuando hacen inversiones, por ejemplo, en el caso de los mercas, que nacieron con el espíritu de ayudar a los sectores primarios, y ahora es el merca el peor que más esclaviza a los sectores primarios. Y que, oiga, váyase a los estatutos fundacionales y diga, se acabó, fuera todos los intermediarios que están aquí en medio, merca vuelve a los agricultores, vuelve a los pescadores, a los ganaderos, y esto está al servicio de ustedes para que consigan defender bien sus productos. Voy a dejar 3 mensajes sobre la mesa y en el aire, a ver qué les parece. Ya estás como los políticos. No, por Dios, señor Esteve, usted sabe que yo de político no Son tengo 3 ideas fuerza. Son tres ideas que se ponen sobre la mesa, que si quieren las debatimos, si no las hacemos otro día, o quiero que nuestras personas que nos ven y nos escuchan... Este programa se gestiona como el capitalismo, usted es el que manda. O sea, no, en absoluto. Haga usted. Claro, no crean eso, no crean eso. El capitalismo de hoy es un capitalismo tóxico. Y está en crisis, al menos desde que comenzó la gran recesión en el 2007. En términos tendenciales, el capitalismo ha fomentado un rápido crecimiento en relación con la renta per cápita, ha enriquecido al mundo de modo casi constante, con picos de sierra, como antes comenté, y la esperanza de vida actual prácticamente duplica la de hace, por ejemplo, 2 siglos. Y para acabar este tema y poder pasar a otro, aquella seguridad que daría la victoria del liberalismo sobre el autoritarismo ha devenido de una inseguridad global y multiplicadora de vulnerabilidad individual. La economía es demasiado importante para dejarla solo a los economistas. Bueno, cerramos un poquito este tema. ¿Algún comentario de ustedes y vamos a otras? A mí me alegra que ya se hable de economía no solo los economistas, sino también los filósofos, los sociólogos y cualquier individuo. Es decir, que la economía al final afecta a la vida de las personas y por tanto todos tenemos que estar implicados en ese proceso de forma activa. Los trabajadores, las empresas. La separación entre capital y trabajo ha generado muchos problemas. Es lo que decía Esteve. Los trabajadores y las trabajadoras son los que al final producen en las empresas y realmente son los peores que están. No tiene sentido de equilibrio, ¿no? El que los que producen sean los peores que estén y que los dueños del capital que no han hecho ningún mérito sean los que crezcan y los que aumenten. Cuando el señor Esteve se ríe es que me va a lanzar un dardo, que si tú hablas de refundar cuando realmente cada vez hay más capitalistas, quiere decir que sigue habiendo capital y que sepa bien. Joaquín Estefanía dice refundar el capitalismo otra vez. Sí, pero otra vez no lo pone interrogante, lo ponen en paréntesis. Me parece que Joaquín Estefanía no ve alternativa entonces, ¿no? Porque yo creo que aquí nadie ve alternativas a esto, en principio. Creo yo. Y a lo mejor... Pero las hay, las puede seguro que las hay, Lo que ocurre... Lo que pasa es que le pone el cascabel al gato. Claro, que después la fuerza... de todas formas, las economías, las empresas o las entidades de economía social ni se han desarrollado bien, ni se han explicado bien, ni se han puesto de buenas formas en el mercado. Tampoco ha habido una apuesta real por ella. Ha habido alguna subvención, alguna forma jurídica, pero no ha habido una apuesta real por... Yo creo que las nuevas generaciones, de todas formas, están por libre, están creando la economía colaborativa, están creando pero otro tipo de economía. Hay una economía que es falsa. La economía de los emprendedores, me gustaría que pusieran sobre la mesa de todas las empresas de ese tipo que se han hecho, cuántas están vigentes hoy. Creo que puede ser una sorpresa. Creo que no llega al 15%. No tengo datos, pero hay una alta mortalidad de las empresas. Muy alta. En el primer año de vida. Una vez vida. que se acaba el capital que me han dado, si no consigo, que casi nunca lo consiguen porque se olvidan de que tienen que conseguirlo para seguir trabajando, cierro la empresa y voy a ver si busco un puestito de trabajo o me busco algo más. Pero ha dicho un dato importante, cuando se acaba el capital, ¿por qué? Porque se basan en un modelo de capital, en un modelo de eficiencia, en un modelo de innovación. Entonces con el dinero que me dan es lo que hago, ¿no? Eso no es así. Vamos a ver, hay que generar por dinero. Algunos casos que conozco, o sea, estás trabajando para otro, te das cuenta que esa filosofía de quiero trabajar para mí, para yo enriquecerme,
porque me ha servido de modelo donde he trabajado. Entonces piden el dinero y claro, a lo mejor no tienen experiencia y crean una tiendita, un comercio, una actividad, pero como bien dice Hilario, claro, es que ahí está el problema, porque a lo mejor lo que hay es que en las universidades hay que crear escuelas de verdad de empresarios, y yo no sé si las hay, porque una cosa es la teoría que puedes dar tú en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otra cosa es la práctica. El alumno, una gran parte, no sé si el último curso de su carrera, tiene que estar en la empresa. Pero Manolo, perdón. Si vas a crear una empresa nueva, a refundir, no crees algo similar a lo que hay, porque ahí es donde los gobiernos han fallado. Los gobiernos se han ido a hacer un mundo global de empresas de globalización y se han olvidado de la pequeña y mediana empresa. Con ese mismo dinero que se ha destinado a lo mejor en la emprendeduría, a las pequeñas y medianas empresas se le hubiese inyectado algo de inyección y tendríamos un activo mucho mayor, una generación, de un capital que yo le llamo social, porque en esa empresa la mayoría de las veces trabaja la familia o trabajan amigos de la familia y son bien remunerados, porque una vez que conocen el movimiento y el funcionamiento de la empresa no quieren perderlo, porque les cuesta el nuevo que entren prepararlo otra vez para que esté al alcance de lo que ellos quieren ofrecer con su pequeña y mediana empresa. Esto en España y en Canarias especialmente se le ha dado. Yo me preocupaba cuando he visto que, por ejemplo, Almacenes Campo, ahora Arencibia, empresas que eran modélicas en esta ciudad, en su momento han tenido que cerrar porque el impacto y la ayuda que se le presta a los nuevos áreas comerciales y centros comerciales barre del mapa a esas modestas, que no son modestas, porque ahí había, y en muchas más que me he ahorrado, de librerías y de todo el mundo, de todo el mercado y de todo el comercio en general, no se les ha prestado la atención debida, ni el apoyo. Entonces los gobiernos tienen que replantearse un poco, aunque como decía Javier, el tema se basa en un presupuesto como las empresas, pero hay que pensar a quién le destinamos el dinero, a quién le damos el dinero, para qué se lo damos. Y evaluar, lo que dijiste de evaluar los resultados. Claro. Esas nuevas empresas, ¿qué empleo han generado? ¿Qué riqueza han generado? ¿Qué tiempo han permanecido? Yo creo que ninguna. Yo creo que es un equilibrio, es decir, el negocio tradicional había que haberlo cuidado más y al mismo tiempo ir abriendo nuevas líneas de negocio. Es cierto que el protocolo de empresa familiar, y ustedes lo saben personalmente, es complicado. El traspasar una empresa de padres a hijos o de madres a hijas es muy complicado. Y en nuestra sociedad yo creo que muchas empresas también han cerrado porque no han sabido las nuevas generaciones seguir con el modelo o han esperado mucho los padres y las madres a transferir eso a sus hijos. O a implicarlos en el funcionamiento de la empresa, porque hay niños, bueno, yo como lo estoy ganando bien, como mi padre me lo da, no me preocupo de... No, ya es un modelo de esclavitud, han dedicar 14 horas a la empresa y no querían eso para sus hijos. Los padres y las madres no querían eso para sus hijos, querían que sus hijos estudiaran fuera, que tuvieran otro modelo de vida, incluso. ¿Estamos dispuestos a ayudar a refundar el capitalismo o no? No, yo no. Así de claro. Yo tengo cosas que hacer, la verdad. Yo, entre mis prioridades no está esa. Yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena y ir cambiando cosas. Bien. Cambiando cosas. Veo que he fracasado, veo que no me quieren ayudar como uno. Yo lo aprecio mucho, pero prefiero echar un techo. Si usted tiene que echar un techo y hace un sancocho, yo te aviso, voy ¿no? A ti lo mismo, Hilario, pero eso de refundar, eso no está para nosotros, ¿no? Me ha cogido... Y menos a estas alturas. Me ha cogido en un momento de vida que no estoy para eso. Pero bueno, estoy seguro que las personas que nos escuchan habrán jóvenes, impetuosos, estudiantes, universitarios, personas formadas que ayuden pongan un granito de arena para ver si la próxima generación podemos refundar de nuevo el capitalismo o mejorarlo si no se puede llegar a refundar. Entramos en otro tema que también es muy curioso, que es el de los impuestos verdes, y esta noticia me llamó la atención. Hoy vengo de estadística. Los países de la Unión Europea recaudaron en el 2018 324.600 millones de euros a través de los impuestos medioambientales, un aumento del 3% con respecto al ejercicio de anteriores. Y la lista es curiosa. El que más invirtió en dinero en esto fue Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovenia, Croacia, Países Bajos, Estonia, Chipre, Malta, Dinamarca, y el puesto 23 España. Don Manuel. Como en Eurovisión, siempre en Eurovisión siempre estamos atrás. Pero vamos a ver. No, pero es que tenemos que estar atrás. ¿Pero por qué? Vamos es que el impuesto verde... Todos los países que están nombrando son países que han llegado después de España a la Unión Europea. Han cambiado
Europa está cambiando los nombres que usaba antes para las ayudas. Ahora los que se usaban antes en infraestructura y en otras cosas ya han desaparecido porque se supone que los países que lo han recibido lo han aprovechado y lo han dedicado a lo que era. Aquellos para las depuradoras, para que el agua no llegara al mar en malas condiciones, llegara refinadita y tal. Se supone que lo habían dedicado a eso y resulta que no. Y que encima la sociedad, es decir, el que tiene que presentar ante Europa lo tiene que presentar España, pero quien tiene que presentarlo es lo que estábamos hablando antes, las empresas. Los emprendedores, y si los emprendedores no lo presentan, España no puede llevar. En cambio, esos países que acaban de entrar, su gente que quiere estar a la altura de Europa, aparece con montones de proyectos. Bien, efectivamente, Hilario tiene razón, pero también nuestro realizador, señor López, nos dice que hay que hacer una breve parada para ir a publicidad y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en esta tercera y última parte de Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Nortevisión. Y hay un tema que me gustaría, hoy que lo hemos dedicado al tema económico, yo tengo unas dudas importantes y creo que ustedes también las tendrán. Los beneficios fiscales al IVA, el IRPF, impuestos a sociedades cuestan 31.832 millones de euros, según dice la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, doña María Jesús Montero. Las arcas públicas dejan de ingresar al año 31.800, porque son los beneficios fiscales que hay en los diferentes impuestos. ¿Ustedes creen que esto estará bien estudiado, que esto es en exceso, es en defecto, hay que poner más, hay que poner menos, hay que recortar, porque realmente... ¿En qué época? No, estamos hablando del año pasado, ¿no? Estamos hablando de reciente, el año 19. Sí, claro, son beneficios fiscales que fueron puestos por un gobierno de derecha. Sí, pero... y porque el actual gobierno, aunque estaba con anterioridad, mantenía los presupuestos que venían puestos o habían dejado los anteriores, porque no ha podido aprobarlos ni variarlos. Entonces, es normal que esto pase, porque ellos tienen que favorecer a los suyos. Es decir, no nos engañemos, no estemos pensando que los pobres se van a beneficiar del IVA, ni del IRPF, ni del impuesto de sociedades. Eso está hecho para lo que hablábamos antes. Y usted todavía viendo eso, quiere refundar el capitalismo. Dígame, don Manuel, ¿cómo? Usted, don Javier. Primero no me gusta el titular porque habla de que deja de recaudar, ¿no? El gobierno parece que su función es recaudar, ¿no? La agencia tributaria quiere cobrar, ¿no? Amedrenta, amenaza al contribuyente para que pague, cuando realmente estamos hablando de la función redistributiva de la fiscalidad. Bien lo dice Hilario que en rentas bajas
normalmente esas bonificaciones no llegan porque ni siquiera tienen que declarar, no tienen ni una renta suficiente para declarar. Estamos hablando, por tanto, de política. Hay una autoridad que además, salvo creo que la gente que nos dedicamos a la economía lo conocemos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se supone que es un organismo, se supone y es así, un organismo independiente del gobierno, aunque depende de él, independiente desde el punto de vista que puede evaluar de forma objetiva lo que hace el gobierno, y que la Comunidad Económica Europea le ha encargado un informe para que evalúe tanto el gasto sanitario como el gasto educativo, como los beneficios fiscales. Están analizando ahí, por ejemplo, si la deducción que tienen las empresas para contratar, cuánta gente se ha contratado, o la declaración conjunta, que se supone que es para que las familias que tienen hijos y viven varias unidades familiares, pues compensar un poco la carga. Entonces ven la eficacia de esas medidas, es decir, se consigue, porque cada medida tiene un objetivo. Se supone que cuando se pone una deducción fiscal es para algo, para conseguir algo, ¿no? Entonces cuando se hace una deducción por alquiler es para fomentar el alquiler, cuando se hace una deducción para vivienda es para fomentar la compra de vivienda, cuando cada objetivo, la deducción de I+D, pues para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo. Sí, pero eso... Pero al final, ¿quién evalúa? ¿Se está obteniendo? Al final es más dinero, como dice Yayo, para el bolsillo de los ricos, de los capitalistas. ¿Y evalúa una empresa independiente? ¿No tiene que ver con el gobierno? Es un organismo público, ha sido nombrada una economista vinculada al PSOE, tiene alto rango y tiene una estructura para ese análisis, ¿no? Para analizar, evaluar, no sé con qué periodicidad, pues los efectos de distintos beneficios fiscales, la eficiencia del gasto sanitario, cuántos pacientes se están atendiendo, el gasto educativo, cómo está repercutiendo más inversión en educación, en más nivel formativo del alumnado. Eso viene a ser como el libro blanco del pasado, cada uno hacía un libro blanco para analizar todo y después eso tendrá efectos correctores. O se va a la legislatura este gobierno y es que hacer cosas y no evaluarlas no tiene sentido. No, si estoy de acuerdo con usted. Para saber si la continuamos, si la mejoramos, si la eliminamos. Estoy totalmente de acuerdo que eso hay que hacerlo. Pero me preocupa que se estén años y que no se... Sí, no, al final queda en un PowerPoint muy bonito, pero no sé si al final se toma nota de eso y se aprende de eso. Porque por eso no me gusta el titular, porque habla de que el gobierno deja de recaudar. Vamos a ver, el gobierno o da dinero... o deja ese dinero en manos de las empresas, de los particulares, para que hagan cosas. Y da dinero para algo. Claro, entonces aquí no se trata de recaudar, se trata de que al final las medidas que tome cumpla con los objetivos que se prevean, ¿no? Señor Esteves, le interrumpí. No, que es esto a lo que yo iba. Es decir, que si no han cumplido con el fin que tenían, pues oiga, usted tiene que pagar porque no lo ha hecho. Pero que lo veamos claro y que la sociedad lo perciba. Ahora, yo le he dado a usted esta ventaja, las ha aplicado. Usted ha contratado 100 trabajadores, estupendo. Usted ha hecho, muy bien, pero si no lo ha hecho, que vuelva para atrás. El ejemplo lo dijiste antes del REF, de ARRIC, de la Reserva de Inversiones. ¿Ha servido de algo el REF? No. ¿Ha mejorado la vida de los canarios, que se suponía? No, ¿Ha paliado la ultraperiferia y que somos un territorio fraccionado? No. ¿O ha servido para seguir enriqueciendo el capital? Ha seguido enriqueciendo el capital. Pues debe haber algún organismo independiente que lo diga, que lo visualice al ciudadano, y que los responsables políticos y las responsables políticas tomen nota y cambien esas medidas o las adapten. Igual que hay algo que también debieran de poner en observación, es eso que oímos decir, esos burlos de que por las obras que adjudican los que están metidos en política cobran dinerito, cobran comisiones. También sería conveniente que lo supiera la ciudadanía, porque a lo mejor lo que habría que hacer es esa rebaja o esas comisiones que pasaran a la administración correspondiente por el cual se adjudica la obra para tener más remanentes para seguir haciendo obras. ¿Por qué el pan se le pone y no se le pone? ¿Por qué a la luz ahora se le quita, se le pone? Todo eso tiene que tener una orientación no solo recaudatoria, sino un fin de que los ciudadanos tengan su luz. Supone que la luz es un elemento básico y hay un consumo mínimo. Por tanto, evaluar eso es fundamental. Sí, lo que ocurre es que... Si el pan o el gofio o la leche o los coches... Que los ciudadanos de a pie no entendemos por qué suben, quitan, bajan, ponen... Porque claro, es que al final, a mí me hace mucha gracia este artículo. Dice, la finalidad del proyecto es evaluar en qué medida los beneficios fiscales que hemos comentado antes, analizados, cumplen el objetivo para que fueron creados. Claro, el problema está en que qué tiempo tardamos en sacar este estudio y después qué tiempo volvemos a tardar en corregir lo que habíamos puesto.
y si aquí se no se dinámica, aquí si no se va a la velocidad de la luz, pasa una legislatura y poco hemos hecho. En el último IRPF, en el último impuesto sobre la renta, sí. pues deducían los gastos médicos. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué deducían los gastos médicos? ¿Por qué deducimos la sanidad privada? ¿Quitamos dinero de la sanidad pública o dejamos de recaudar dinero que podíamos inyectar a la sanidad privada para premiar que la gente vaya al médico privado? Dicen que era para controlar a los médicos, es decir, porque así los obligan a dar facturas. Es decir, que al final no era ni un objetivo de redistribución, sino era de control. Así la gente, como se deduce, pide factura y controlamos un sector que parece que había mucho fraude, ¿no? No, es lo que tú dices, es un tema netamente fiscal. Porque no se mira si se ha cumplido el objetivo por el cual se le ha permitido a esa empresa disfrutar de esa ayuda. Eso no se mira. A mí lo que me preocupa de todo esto es que según quien gobierne, el color del gobierno que esté en ese momento, se actúa de un modo o de otro. Y claro, yo creo que ese es un graso error. Claro, por ejemplo, es la triste realidad. Los planes de pensiones para que la gente ahorre, se promueven. Esa no se promueven. es la triste realidad, sí, pero gobiernes tú, gobiernes Javier, según sea el color que sean, así comentaremos esto de un modo u otro. No, yo con don Hilario me pongo de acuerdo, seguro, y vamos en una línea muy homogénea. Pero es que, vamos a ver, con diferencia generacional, pero un poco más. Usted lo tiene claro, es decir, los gobiernos de derecha van a favorecer a la empresa, al capital. El gobierno supuesto de izquierdas, que en España ha habido poca izquierda en los últimos años, ninguna, y si no la prueba los tenemos en los partidos emergentes que inmediatamente se acoplaron al funcionamiento de los partidos tradicionales, con lo cual ya lo de emergente se fue al garete. Entonces, hay una diferencia clara. Uno habla de una economía social, de un bienestar de la sociedad, y el otro habla de que la sociedad se pague. Yo le vuelvo a repetir aquello que he dicho desde el año 83 de don Mariano Rajoy, que lo de igualdad de oportunidades en este país no se puede aplicar. Que por muy buen estudiante que sea, si no tiene medio su padre para pagarle una carrera, que se quede en su casa, pero no puede estudiar con fondos públicos. Esa ha sido la política desde 1983 de don Mariano Rajoy Brey y del PP. Artículos publicados por él en el Faro de Vigo en distintas ocasiones. A partir del año 82. Entonces, estoy cansado de repetirla. Esos señores van a seguir con esa política siempre, porque no creen en la igualdad de oportunidades. No creen que una persona que no tiene medios pueda ser un talento y que se abandone o se pierda porque no le damos medios para que desarrolle su valía. Porque no encaja en los cánones de la derecha que nos ha gobernado. Ojo, porque el PSOE de izquierda tiene poco. Para terminar y así reviento esto ya de hoy, en el buen sentido de la palabra, Bruselas pide a España subir el IVA. El IBI, los impuestos verdes y decir adiós al IVA reducido. Yo creo que nos ha cogido con el ¿A quién benefician? ¿A quién benefician esos impuestos que Bruselas al capital? Y eso que Bruselas, la Comisión Europea es un tema... Sí, pero el IBI le afecta al 99,99% de las personas que tienen una propiedad, una casa, una persona, un trabajador, un millonario, cualquiera de nosotros. Si le suben el IBI, le vuelven otra vez. Hombre, yo a todos esos especuladores que tienen casas cerradas en los cascos urbanos, le ponía un IBI que iban a tener que tomar pastillas para la atención, para que dejasen de especular y las pusiesen en funcionamiento. Yo no entiendo, yo el IVA reducido creo que es importante, yo creo que eso el gobierno de España tiene que manejarlo, porque hay mucho IVA que hay reducido que ayuda enormemente a personas que necesitan de esos temas, ¿no? Y si habría que subir otros IVA el IVA reducido tenemos que poner de acuerdo en una cesta mínima, es decir, ¿qué necesita un ser humano para vivir? Exactamente. Y eso si no cero, IVA cero, sí el mínimo. Y lo otro, lo de los impuestos verdes, para mí es una sorpresa, y estoy de acuerdo contigo, Hilario, que esos países emergentes que han llegado después de España a Europa están apretando y tienen muchos más proyectos que España. Yo creo que España se ha metido, se ha alambicado en esa maquinaria lenta y pesada de Europa y no somos capaces de romperla. No. España entró en Europa pensando nada más que en las subvenciones. No empezó para nada en la economía española, empezó en las subvenciones que iba a recibir, el señor González y no se dio cuenta de que esas subvenciones tenían fecha de caducidad. Fue lo que nos vendieron eso, y aún ahora que somos se supone la cuarta potencia de Europa, seguimos mendigando, seguimos estando en un club para que nos den dinero.
de dos ministros, uno de la UCD y otro del PSOE. Las dos ocasiones que estuvimos reunidos con ellos por temas de la supuesta reducción de la flota, nos dijeron que total, lo que en aquel momento significábamos que era el 4,5% de la economía y 150.000 trabajadores, eso no era nada con lo que íbamos a recibir de subvenciones y de ayudas europeas, pasábamos desapercibidos y podíamos ir al paro. Otra cosa que habría que evaluar, ¿no? Intuimos que todo ese dinero subvencionado no ha generado la riqueza o la mejoría de la vida de las personas que se esperaba, ¿no? Nos cargamos, y el desarrollo tecnológico. Nos cargamos la industria del acero en España, nos cargamos toda la industria productiva pesada que teníamos para darle paso a la alemana y a la francesa. Es que no hubo reconversión, hubo venta del conocimiento. Eso fue el señor González Márquez. Sí, pero que no fue rentable para España nada. Sus compromisos que tenía con Alemania contraídos de cuando lo pararon a hacerse cargo del PSOE en España, los tuvo que pagar y los pagó sumiendo a España en las reformas que Alemania y Francia le impusieron. ¿Ustedes creen que Pero fue una reconversión mal planificada porque no hubo opción? Es decir, cerraron cosas para que se ubicase el capital extranjero. Ya, pero porque no hubo iniciativa, no hubo una planificación de ir reconvertir. No es cerrar y después quedarte mirando para los No, solo se pensó en lo que íbamos a recibir en subvenciones. ¿No creen ustedes que la entrada de nuestro país, llamado España, fue muy precipitada en la Unión Europea? ¿No cree usted que eso no estuvo planificado, que eso fue, como bien dice el señor Esteves? No, hubo tiempo de sobra para planificar, porque se estuvo como 6 o 8 años viendo que se iba a entrar en Europa, planificando y haciendo trabajo sobre Europa. Lo que pasa es que no había visión ni defensa, no hubo ni visión ni defensa de lo que era español, ni de lo que realmente en España producía. Los niños de papá que de la noche a la mañana se encontraron en el poder y con posibilidades de decidir, no se lo creyeron. Y como no conocían España, hicieron lo que han hecho. Hagamos un último esfuerzo a ver si somos capaces de refundar el capitalismo, hombre. Yo creo que tenemos que, aunque ya los años pesen, tenemos que ayudar a la maquinaria, que la sociedad civil se anime, porque es que las próximas generaciones creo que tendrán problemas. Las próximas generaciones tienen que pensar que lo tienen difícil y que tienen que implicarse ya de lleno en el tema. Yo sí tengo que pensar que ya ha llegado la hora de despedirnos, de que volveremos en el próximo programa, la próxima semana. Dar las gracias a Javier y a Hilario y a ustedes por permitirnos. Hoy una tertulia creo que ha sido muy económica, tal vez muy enfrascada, pero creo que es fundamental lo que hemos tratado hoy. Muchas gracias y buenas noches.